volvamos un poco a lo que escuchábamos en el primer espacio, en el primer bloque, los temas de las reformas que han estado llevando a cabo desde el gobierno federal, mandándoles las iniciativas al Poder Legislativo, y desde ahí la polémica que esto ha ocasionado. Escuchamos distintos sectores, los efectos que esto tiene y cómo se plantea defenderse por parte de ciudadanos, empresarios, en fin. Esto merita un análisis también y conocer si esto no se trata de otra cosa más que un tema electoral. El año en el que estamos nos apunta que muchas de las acciones políticas intencionalmente van hacia allá. Para eso y para sumar un poco más del conocimiento y expertise en la materia, nos enlazamos con José Luis Camacho, constitucionalista y catedrático de la UNAM, a quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Muy buenos días, y plantearle justamente qué perspectiva le puede dar a usted, cómo lo lee, todo lo que hemos estado viendo en los últimos meses con todas estas reformas. ¿Ya eran necesarias o se está abusando un poco del poder que se tiene y de la mayoría que se tiene en la Cámara de Legisladores para que procedan sin tener un análisis concreto de las consecuencias que esto puede tener y las reacciones que vaya que ha habido? Francisco, ¿cómo te va? Me da mucho gusto estar con ustedes y saludo con gran gusto a nuestros amigos de Mega Noticias. Yo creo que todo está pues incluido. Estamos en un año electoral y como lo saben nuestros amigos del auditorio, va a ser las elecciones más complicadas y más grandes que hayamos tenido, en virtud porque además de ser una elección intermedia, es decir, se renovarán los 500 diputados a nivel federal, a nivel local tenemos 15 elecciones de cambio de gobernador, además en 30 entidades se renovarán el Congreso local y también habrá renovación de gobiernos municipales. Entonces yo creo que todo esto de una u otra forma tiene relación electoral, y las reformas que desafortunadamente el Congreso, senadores y diputados han aprobado, incluyendo un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante el cual se da la atribución o se da la autorización para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia dure 2 años más en su encargo, y los miembros del Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo del Poder Judicial, estén también de 4 años, 5 años, puedan irse en algún caso hasta 6 y poco más de 6 años. Yo creo que esta decisión, como la hemos escuchado por parte de todos los conocedores del derecho, todos los días en la prensa escrita, en los medios electrónicos de comunicación, fue una decisión poco afortunada y que contraviene nuestra Carta Magna en el artículo 97 y en el artículo 100. Así es que yo creo que esta decisión arbitraria que sorprendió prácticamente a todos los partidos de oposición, primero en el Senado, donde no se sabía de esta adición con un artículo 13, y que pues vimos en la Cámara de Diputados un largo debate que empezó a las 11 de la noche y concluyó prácticamente a las 9:30 de la mañana, donde todos coinciden, cuando menos, incluso hasta gente del partido mayoritario, de que contraviene la Constitución política. Yo pienso que la razón de que se llevó a cabo esta reforma es porque pues hay indicios de que el partido mayoritario y sus aliados van a perder un buen número de curules en San Lázaro y están tratando de pues hacerse de todos los instrumentos que le permitan seguir gobernando al partido Morena, y que de una u otra forma siga tomando las decisiones en prácticamente todos los ámbitos de la vida política del país. Desafortunadamente este principio, que tiene pues muchos años, 2500 años de que sabemos que la división de poderes es para acotar y limitar el poder público, pues ahora sí que está en entredicho, porque desafortunadamente el Ejecutivo tiene control de la mayoría del Legislativo, y desafortunadamente si los ministros no ponen realmente todo el cuidado
y todo el estricto apego a la norma, pues seguramente también se van a apoderar del poder judicial, y eso pues desafortunadamente nos pone en el umbral de un gobierno totalitario. Eso, aunque parezca dramático, es lo que desafortunadamente estamos viviendo en estos meses preelectorales, porque pues faltan alrededor de 40 días para que vayamos a las urnas, mi querido Francisco. Y considerar algo me parece también pues llamativo, es de que se va a aplicar el recurso de inconstitucionalidad, pero quienes van a decidir si esto procede o no, pues van a ser los mismos que se están viendo hasta este punto beneficiados, incluyendo Arturo Saldívar. Este aspecto de que sean juez y parte, ¿de qué dependerá la solución? ¿Será que ya están ellos con la idea de que están siendo un beneficio y estarán aliados con el Poder Ejecutivo? ¿O es una oportunidad de oro para que dejen un precedente y que muestren que aún existe una línea divisoria entre los poderes en el país? Fíjate, Francisco, que sucede algo muy interesante, muy curioso y muy preocupante al mismo tiempo. El artículo 105 de la Constitución, en su fracción segunda, habla de la acción de inconstitucionalidad, es decir, un recurso que se tiene para que la Corte conozca de una ley que contravenga la Constitución. Y esta acción de inconstitucionalidad puede ser solicitada por varios entes. Puede ser solicitada por los diputados federales si tienen el 33% de los integrantes del Pleno de Diputados, o puede ser solicitada por el Senado si se cuenta con el 33% de los integrantes de la Cámara Alta. Y aquí vamos a tener un problema, porque en diputados la oposición integra, son alrededor de 163, y el 33% de la Cámara de Diputados se requieren 167 firmas, es decir, 167 legisladores, lo que en principio quiere decir que no cuenta la oposición con el número suficiente para poder interponer una acción de inconstitucionalidad en diputados. Y en el Senado se requieren 43 senadores para poder solicitarla. Y yo creo que aquí pudiese ser que sí se lograra el número del 33% que exige la Constitución, para que se interpusiera un recurso denominado acción de inconstitucionalidad, y así pudiese llegar a la Suprema Corte de Justicia. Pero ya ahí en la Corte, para que pueda declararse inconstitucional una norma, se requieren 8 votos. Y yo estoy seguro que estando ya en la Suprema Corte de Justicia, se tendrá que excusar forzosamente el presidente Saldívar, porque es un asunto que pues de una u otra forma lo beneficia. Entonces, por mandato de la misma Constitución, se tendrá que excusar y se quedará un pleno de 10 integrantes. Yo estoy seguro que la mayoría, los 10 integrantes, van a decidir, porque así es objetivo, es una norma, la aprobada en el transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, es una norma que contraviene la Constitución. Así que yo creo que las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia van a coincidir declarando la inconstitucionalidad del artículo aprobado, pues sí, por los diputados y por los senadores, pero en realidad por el grupo mayoritario y sus aliados fue como sacaron esta reforma, que incluso pues todavía no pasa por el presidente de la República, porque de acuerdo a la Constitución tiene la atribución de sancionarla y de publicarla, y aún que tenga conocimiento no se ha sancionado. O sea, el presidente no ha dicho que está de acuerdo y todavía no se ha enviado a la dirección del Diario Oficial de la Federación
para que sea publicada. De inmediato que suceda esto, entonces vendrá la solicitud del recurso ante la Corte y esperar para que los miembros de la Corte puedan decidir. Pero todo esto se da en el marco, como bien lo comentabas, Francisco, en el marco de un proceso electoral complicado, donde, de acuerdo a las encuestas que se tenían, en las 15 gubernaturas iba a la cabeza el partido Morena, y estamos viendo que no es así y que, pues, cuando menos en la gran mayoría se han cerrado las preferencias electorales, y creo que el escenario que se va a tener para junio va a ser muy distinto a lo que esperaban hace unos meses el partido gobernante, Francisco. Queda mucho por delante y sobre todo cuando venga este momento de que se presente el recurso, posiblemente será otro momento de gran polémica, pero es algo que está en nuestras leyes, como ya nos lo explicaba usted, ya será cuestión de escuchar. Y cuando esto suceda, pues esperamos tener la oportunidad de volverlo a escuchar y que nos acompañe aquí en Mega Noticias Informa. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Excelente día. Francisco, el agradecido soy yo. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Mega Noticias.